Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo muy especial. En esta tarde voy a invitar a un buen amigo que vamos a estar hablando sobre la prevención del suicidio y la esperanza. Así que voy a invitarlo a que se una a esta transmisión. Invitar, invitar. Preguntas, dejar su comentario, fijar comentario. Vamos a ver si se ven ahora. Gloria. Ahora sí, qué gusto. Dios te bendiga, Jonathan. Un gusto pues poder salvarte. Teníamos pensado hacerlo completamente vía Zoom, pero por algunas situaciones pues no se dio la oportunidad. No, a niveles técnicos, ¿no? Con el técnico que me iba a ayudar en la transmisión, iba a ser moderador juntamente conmigo, pues no pude estar disponible. Así que tuvimos que volver a la vía esta de Instagram, como lo teníamos planificado desde un principio. Sí, vamos a estar hablando. ¿Me oyes bien ahí, Pastor? Jonathan? ¿Me oyes bien? Perfectamente, gracias. Sí, bueno, para los que se vayan sumando, cuento con un buen amigo, Jonathan Ponzo, a quien tuve la oportunidad de conocer gracias a un buen amigo que tenemos en común, mi estimado Pastor Juan Varela, que me dio esta oportunidad tan tremenda de pues, poder compartirnos. Y vamos a estar hablando de un tema que es bien complejo, Jonathan, pero a la vez muy interesante, porque creo que es un tema del que no se habla mucho, ni dentro de las iglesias, y las estadísticas son enormes, enormes. Así que para los que no te conocen, pues puedes presentarte, Jonathan, para que te puedan conocer un poquitico más y saber qué haces y cómo lo haces. Sí, pues muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer participar contigo, Pastor, y con tus seguidores. Para mí, Cuba es un país en el que tenemos unos vínculos afectivos muy grandes y buena parte de la congregación en la que me reúno en Madrid tiene familia allí, son para nosotros un vínculo muy importante. Enviamos todos nuestros saludos, todo nuestro aprecio en un momento complicado para la nación, en un momento difícil para el pueblo cubano, pero que está muy acostumbrado a la adversidad y muy aferrado a su fe. Por eso, esta tarde que hablaremos de un tema importante, vaya de primero mi cariño, mi saludo a todo el pueblo cubano desde Madrid, España. Amén. Gracias, Jonathan. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta en esta tarde, Jonathan, y es la siguiente. ¿Por qué hay tanto tabú en cuanto al suicidio? ¿Por qué hay tanto tabú? Y si puedes hablarnos un poquitico de estadísticas, ¿no? Acerca del suicidio, ¿no? Y... Sí. Pues las estadísticas que utiliza la Organización Mundial de la Salud dicen que una de cada 100 muertes en el mundo se produce por suicidio. Y son unas estadísticas absolutamente bestiales. O sea, nada más mata tantas personas, ni siquiera el VIH, el paludismo, el cáncer de mama, incluso mucho más que las guerras o los propios homicidios. Y lo más curioso es que todas las investigaciones que se hacen indican que buena parte de esas muertes serían evitables, porque el suicidio con demasiada frecuencia, como bien decía el pastor, tiene escasa prioridad para los gobiernos, para los decisores políticos, y tampoco se habla demasiado en nuestras comunidades de fe. Desde el año 2003, la Organización Mundial de la Salud, consciente de la necesidad de que la población empezara a reflexionar sobre esa temática, proclamó que el 10 de septiembre sería el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y desde entonces, cada 10 de septiembre, se organizan eventos que ayudan a dar a conocer una realidad invisible. Lo que está claro es que hay un comportamiento, en el comportamiento suicida, hay un denominador común que va más allá de la enfermedad mental, y es el fuerte dolor psicológico. Y es que el suicidio es el acto consciente de autoaniquilación
y que se percibe como la mejor solución ante un sufrimiento que tiene muchas dimensiones. Estamos escuchando, sobre todo después de la pandemia, a raíz de ella, que la situación de la salud mental de la población está deteriorándose mucho y se habla del suicidio como un problema de salud mental, pero es mucho más que un problema de salud mental. Hay muchas causas, hay muchos factores que inciden en el tema del suicidio y sí es verdad que la pandemia ha venido a agravar la situación, pero lo que está claro es que es un fenómeno multicausal y multifactorial, por lo que los sociólogos ven que los suicidios aumentan cuando hay conflictos bélicos, situaciones de desempleo o, como decía, por los propios de la pandemia. Los psicólogos, ¿qué ven? Pues una enfermedad mental. Los psiquiatras, un desequilibrio bioquímico. Sin embargo, ningún método, ningún acercamiento por sí solo es capaz de tocar todos los ángulos, mirar todas las respuestas al suicidio, porque el suicidio es un tema muy, muy complejo y nosotros, como cristianos, tenemos que además ver la perspectiva más amplia, porque detrás del suicidio hay una estrategia de Satanás que ha venido a robar, a matar y a destruir a las personas y a destruir a las familias. Por eso hay un componente espiritual en el suicidio que debemos también entender, comprender, para saber cómo enfrentar y para dar esperanza, y una esperanza viva a aquellas personas que están en situación de desesperación. Así mismo es. Estoy disfrutando mucho esta conversación. Por favor, a la audiencia voy a pedir que comparta este en vivo con todos sus contactos en WhatsApp, Telegram, Facebook. Compártanlo porque es muy interesante. Y estuve leyendo, Jonathan, estadísticas que cada 30 segundos, entre cada 30 y 40 segundos, una persona se quita la vida. Esto se está convirtiendo en la raíz, en el problema principal, en la causa número 1 de muerte no natural en el mundo, hasta la COVID-19. Y son cifras alarmantes. Y ¿cuáles pueden ser estos detonantes? Estos detonantes que puedes decir súper rápido, estos detonantes que llevan a las personas a tomar una decisión de la que no hay vuelta atrás. Sí, y tan importante pensar que cada 40 segundos muere una persona por suicidio, como los intentos de suicidio que no acaban en muerte. Y es más, pensemos que detrás de cada víctima de suicidio hay 6 personas que están muy afectadas por ese fallecimiento, con lo cual el suicidio es un fenómeno que nos afecta y nos embarga absolutamente a todos. ¿Por qué las personas mueren por suicidio? Bueno, pues los factores conocidos asociados al suicidio son muy variados. Hay muchas causas, por eso no podemos hablar de un suicidio, hay que hablar de suicidios. Cada caso, a pesar de compartir ese final trágico y doloroso que es la muerte, proviene de historias y de circunstancias personales y sociales que son muy diferentes entre sí y de vivencias que las hacen únicas. Por eso, como las personas son únicas, no podemos hablar de un solo factor. Evidentemente, hay mayor probabilidad de suicidio cuando hay un trastorno mental, llámese depresión o trastorno de la personalidad, cuando hay una conducta adictiva, cuando hay desarraigo social o soledad. Porque estos son acontecimientos vitales muy estresantes y que pueden generar ese tipo de pensamientos suicidas. Incluso una enfermedad crónica que causa dolor. Vivir con ello genera ese tipo de pensamientos. Así mismo es, Jonathan. También creo que algo que es un factor que es muy importante y es el no ser uno mismo, ¿no? Creo que el no ser uno mismo. ¿Por qué digo esto, Pastor Jonathan? Porque el sistema de este mundo está diseñado para que las personas no piensen. Por ejemplo, y se da muy frecuente, por ejemplo, en variadas ocasiones, ¿no? Se ve como, por ejemplo, en personas de bajos ingresos, o sea, bajos recursos económicos, se ve en universitarios, se ve en personas que son próximamente profesionales, jóvenes, adolescentes, y creo que el sistema de este mundo está para eso, ¿no? Para hacer que uno no piense, sino que son personas que también puede ser que ha sido víctima de abuso,
Por ejemplo, los adolescentes son víctimas de acoso, de bullying, en niñas que han sido víctimas del abuso sexual, y hay múltiples factores. Entonces, está diseñado para que no piensen, y una de las estrategias del enemigo, casualmente, una de las estrategias del enemigo que mayormente usa para, es la mentira, ¿no? Es la mentira de creernos que lo que no le pasa a uno no le pasa a nadie más. Y creo que es sumamente interesante. Y me pregunto, ¿cómo detectar o cómo saber, por ejemplo, en casos de maestros o líderes, pastores, cómo pueden detectar en un joven, en un adolescente, una conducta suicida o un intento de suicidio? ¿Cómo le comentan a estas personas que están pensando en quitarse la vida? ¿Cómo puede uno descubrir esto? O sea, de manera práctica, de saber de que un joven, un adolescente, un niño está pasando por esta situación y que ha pensado quitarse la vida. Sí, hay unos indicadores que son bastante claros. Cuando se dan juntos y se conoce a la persona, se puede establecer un patrón. Aislados por sí solos no son determinantes. Cuando una persona empieza a hacer planes para cerrar asuntos pendientes, cuando una persona empieza a malvender propiedades, bienes que tienen un valor, o cuando tiene una urgencia por cerrar cosas, ajustar cuentas, hablar de su muerte, se cierra en sí mismo, pasa por momentos de depresión, de angustia, de soledad, baja el rendimiento escolar, renuncia a sus amistades y a salir fuera. Son indicadores que nos pueden hacer pensar que está teniendo ideaciones suicidas. ¿Qué podemos hacer en ese momento para prevenir una conducta suicida? Porque el suicidio se puede prevenir. Para ello es muy importante conocer a fondo estas señales de riesgo, estos factores que pueden hacer que la probabilidad aumenta, y proteger a esa familia. Fundamentalmente la clave está en la familia y el entorno. Hay que normalizar el sufrimiento de la persona, porque muchas veces la persona con ideaciones suicidas no se siente comprendido, y no hay nada peor que intentar tranquilizar a una persona que está pasando angustia. El suicidio no es un acto de cobardía, tampoco es un acto de valentía. El suicidio es la única opción que encuentra viable para terminar con un sufrimiento que es incapaz la persona de asimilar. De esa manera, nosotros tenemos que darle una esperanza real, verdadera, pero no minimizando su dolor, sino normalizando, entendiendo, empatizando con su sufrimiento, para que se sienta escuchada y no juzgada, para que podamos tener pie para acudir a un profesional, para que seamos conscientes de que esa persona va a ser acompañada por nosotros. Evidentemente no podemos prometer nada que no podamos cumplir. Si decimos que vamos a estar pendiente, vamos a cuidarla, vamos a acompañarla, está nuestro teléfono 24 horas disponible, tiene que ser así, y referirla a un profesional. No podemos mirar a otro lado. Siempre tenemos que trabajar con profesionales de la salud, que son los que determinan las conductas más adecuadas en cada caso. Lo que sí es cierto es que preguntarle a una persona si quiere suicidarse o está pensando en suicidarse no es malo. Uno de los mitos que hay sobre el suicidio es que hablar del suicidio favorece esa conducta. No se le puede preguntar a una persona: ¿te vas a suicidar? ¿Has pensado en quitarte la vida? ¿Cómo vas a hacerlo? Eso es un mito que debemos despejar. Preguntar y hablar con la persona sobre sus pensamientos suicidas de forma adecuada disminuye el riesgo de que llegue a cometer ese acto. Así mismo es. Creo que es muy interesante y muy enriquecedor lo que estás diciendo, Jonathan, y lo estoy disfrutando de verdad de manera especial. Algo que he entendido y he comprendido en estos 9 años, ¿no? Mayormente desde que estoy desarrollando todo esto a raíz de la pandemia, desarrollando todas estas cuestiones en redes sociales. Y es que no podemos decir a las personas que tienen un pensamiento de suicida o han intentado quitarse la vida, no podemos decirle, no podemos decirle, comprende por lo que estás pasando,
creo que es imposible de comprender el dolor que sufren estas personas. Ahora, ¿cómo ayudarles a ellos a manejar ese dolor? O sea, ¿cómo ayudarles a manejar ese dolor de manera adecuada? Porque decirle, comprendo tu dolor, porque comprendo también de que cada persona tiene una sensibilidad diferente, y aunque hayan pasado por eso, no todas responden de la misma manera, no todas responden con el mismo patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y en un rato sí lo voy a decir, porque sé que hay una persona que sí nos comprende, y en un rato lo voy a decir también compartiendo. Pero ¿cómo ayudar a estas personas que están pasando por este proceso? ¿Cómo ayudarles a superar ese dolor? Porque muchas veces decimos, no, te comprendo, y no es cierto. Es mentira, no podemos comprender el dolor que hay en el alma de esta persona. Sí, ha dado una clave, pastor, que es fundamental. No podemos decir algo que no es verdad. Y solamente esa persona que está en la noche más oscura del alma puede saber lo que le sucede. Por eso podemos decir, no soy capaz de entender lo que te está pasando, solo en parte, pero hay que preguntarle cómo se siente, cómo está pensando en ese momento para aliviar su tensión. Es importante escucharle y respetar sus pensamientos y nunca discutir o tratar de restarle importancia a sus ideas, a sus motivos o a sus razones. Porque valorar desde nuestra perspectiva lo que al otro le está pasando, si es grave o no es grave, lo que hace es aumentar el dolor que está experimentando. Así es, pastor. Creo que hace poco estoy leyendo un libro muy interesante de un pastor en España, que él se llama Jaime Garrido Fernández. Jaime Fernández Garrido. Este pastor ha dirigido varias radio y televisión en la Argentina. Uno de estos programas es el programa ahora exactamente en España. Y este pastor es autor de 27 libros, y él escribió un libro que lo está regalando completamente, es gratis, que se llama Besar la vida. Este libro, estaba leyendo, es un canto a la esperanza. Entonces, creo que en los momentos más difíciles solo hay una persona que puede comprender el dolor, y esa persona es Jesús. Pero ahora yo le pregunto, porque dice la Biblia que dice que Jesús mismo dijo en el libro de Lucas, no recuerdo ahora, que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Dijo Jesús. Ahora, ¿cómo el Evangelio puede ser una voz diferente? ¿Cómo el Evangelio puede hacer una voz diferente e impactar la vida de las personas? Pues aunque la persona con la que estemos hablando lo crea o no lo crea, la verdad es que nadie quiere acabar con su vida. Dios le ama, pero Satanás sí quiere acabar con su vida. Y lo que pretende como salida, lo que está intentando, el camino que está mostrando como salida, no es la solución. El suicidio es una respuesta permanente para un problema que es temporal. El amor de Dios es permanente, el amor de Dios es inmutable, el amor de Dios es incondicional. No debemos prestar atención a la estrategia de Satanás, porque él usará las circunstancias personales, la situación política, la situación sanitaria de la pandemia, las crisis psicológicas, las tragedias, los accidentes, los traumas, las enfermedades, para intentar destruirnos, y a nosotros y a nuestras familias. Sin embargo, el plan de Dios es un plan de bien para nosotros. Y el plan de Dios para nosotros no significa que nos van a suceder cosas malas, sino que cuando nos están pasando cosas malas, Dios está de nuestra parte y a nuestro lado. Y Él está además sin juicio, aceptándonos, dándonos su amor y su misericordia. Y esos pensamientos son los que traen sanidad a nuestras emociones, salida a nuestras crisis y consuelo en la noche más oscura del alma. Correcto, es verdad, y estoy disfrutando mucho este tiempo, pastor, es tan maravilloso. Y creo que
algo que es bien práctico, bien interesante, y es una frase que se encuentra en el libro de Ezequiel. Dice, cuando Ezequiel va y se presenta al pueblo, dice, él dijo algo, y él dice, fui y me senté con ellos. Creo que parte de escuchar a una persona que tiene pensamiento suicida o que está o que ha intentado quitarse la vida, es escucharle y decirle que hay una solución mejor, de que ningún sufrimiento tiene vida eterna, ningún sufrimiento tiene vida eterna, sino que la alegría del Señor tiene vida eterna, porque hay algo que muchas veces se sienten culpables, ¿no? Y el enemigo es muy interesado en que uno se sienta culpable. Y hay otra frase que dice, ¿cuán lejos está el oriente del occidente? Podemos mirar a una eternidad a un lado y a otra eternidad al otro, y no vamos a encontrar rastros de nuestros pecados, porque Dios los perdonó. ¿Cómo líderes, pastores, jóvenes, maestros pueden motivar el amor por la vida? O sea, cómo ayudarlos a inspirar, a que puedan tomar esas pequeñas inspiraciones, ¿no?, de la vida cotidiana, cosas tan pequeñas que Dios usa para motivar nuestra vida. Cómo enseñarles a esas personas de que sí tiene sentido la vida, de que su vida tiene un propósito. Pues lo que las personas necesitan para no desear y menos ejecutar un suicidio es tener esperanza, y tener una esperanza viva, y una esperanza viva basada en la fe. Aproximadamente uno puede sobrevivir 40 días sin comida, 10 días sin dormir, 2 días sin agua y 8 minutos sin aire, pero no puedes durar ni un segundo sin esperanza. Y esta es una parte esencial de nuestra vida. Cuando la esperanza se va, es que se va la vida. Y el problema es que la mayoría de la gente busca la esperanza en los lugares equivocados, lo buscan en relaciones, en libros de autoayuda, en religión o en sí mismos. Pero solo hay un lugar para encontrar la verdadera esperanza, la Biblia. Y allí dice que Dios es la fuente de la esperanza. En Romanos 15:13 leemos, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura, mediante el poder del Espíritu Santo. Necesitamos este tipo de esperanza que está disponible a través de una relación con Jesús, porque cuando confías en Él y en el Espíritu Santo, Él viene a ti y te llena de esperanza. Él te dará confianza en Dios y te ayudará a entender que Dios tiene el control de tu vida, que tu vida puede que sea un descontrol y un desgobierno absoluto, pero cuando entregas tu descontrol, tu falta de gobierno, tu caos a Él, descubres que Él te ama, Él está trabajando por tu bien y no solamente está en ti, a tu lado, sino de tu parte. Este es el tipo de esperanza que te sacará de la desesperación y te dará espacio para respirar. Así es, pastor. Así es, Pastor Jonathan. Creo que es muy interesante, muy enriquecedor lo que estás diciendo, ¿no? Creo que incentivar a las personas, ¿no?, a que en medio de la desilusión, que Dios te ilusione con las pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, porque la Biblia nos enseña que Dios usa hasta las cosas más insignificantes para ilusionarnos, ¿no? Por ejemplo, salir con amigos, con un familiar, salir a pasear, tomar un agua, un refresco quizás, esas pequeñas cosas, ¿no?, nos devuelven la ilusión y son importantes, ¿no? Creo que los escritores, músicos, todo tipo de personas han surgido escribiendo del dolor, porque creo, y corrígeme si me equivoco, creo que la mayor fuerza en la persona, en nosotros como persona, está cuando estamos pasando por situaciones de dolores tan difíciles, tanto física como emocional. Creo que se puede sacar algo bueno. Es cuando nuestra vida cobra mayor fuerza, mayor sentido, ¿no? Ese sentido por la vida. Ahora, ¿cómo ayudar a esas personas por ejemplo, a encontrar su amor por la vida? Porque los filósofos, por ejemplo, los filósofos estos materialistas o naturalistas, ¿no?, creen que de que la vida no tiene sentido
y que esta vida es solamente esto y no hay nada más, y creen que como Sócrates y otros muchos, ¿no?, que han hablado y han dicho, ¿no?, pero creo que es importante resaltar, ¿no?, cómo recuperar ese sentido por la vida, cómo recuperarlo, qué tú recomiendas, tú consejos prácticos que tú recomiendes para que puedan recuperar su amor por la vida, porque creen que la vida no tiene sentido y es más fácil quitarse la vida solamente, o sea, y qué tú les recomiendas siempre que jóvenes, adolescentes se acercan a ti y te dicen, Pastor Jonathan, para mí la vida no tiene sentido, he intentado quitarme la vida, no tiene ningún sentido, creo que es mejor quitarme la vida. O sea, cómo enseñarles a ellos de que su vida tiene sentido, de que vale mucho, de que hay uno que pagó un precio, y en breve lo digo, que se llama Jesús, en la cruz del Calvario, pagó un precio por nuestra vida, y que nuestra vida tiene un precio que nadie puede pagar. Efectivamente, cuando alguien se acerca a ti y te confiesa eso, es que realmente hay que hacer caso. Cuando alguien lo dice, otro de los mitos sobre el suicidio es que cuando alguien dice que se va a suicidar, no lo va a hacer, porque el que suicida no avisa. Y eso no es cierto. Cuando alguien te dice, estoy pensándolo, tengo pensamientos, tengo ideaciones suicidas, hay que hacer caso, hay que preocuparse, y lo que hay que hacer es, sobre todo, la escucha, la presencia, sin juzgar, porque muchas veces los cristianos somos muy legalistas y somos muy dados a juzgar y decir, la vida es un regalo de Dios, tú no puedes disponer de ella como quieras, sin comprender a la persona, sin intentar entender, sin conectar emocionalmente. Lo que esta persona que está desvinculada, desarraigada, desconectada del mundo, lo que hay que hacer es conectar con ella, pero desde la comprensión, desde el respeto, desde el darle confianza y seguridad. Una persona que quiere acabar con su vida es una persona que no sabe procesar su daño emocional. Y lo que hay que hacer es traerle equilibrio, y para traer equilibrio y para darle esperanza lo que necesita es un vínculo afectivo sólido de calidad. No hagamos promesas que no podamos cumplir. Seamos muy conscientes de que no podemos juzgar ni regañar ni aleccionar. No es el momento de andar sacando la Biblia y decir que Dios te da la vida, tú no puedes quitarla. Es un momento en el que, y lo vemos en el libro de los Salmos, los libros de los Salmos están repletos de momentos de personas que dicen querer morir. Y esa paleta cromática de sufrimientos que está en la Biblia forma parte de nuestra realidad y nuestra identidad. Tenemos que aceptarla, pero tenemos que aprender a asumirla. Y acompañar a este tipo de personas que tienen ideaciones suicidas es una gran responsabilidad para la que emocional y espiritualmente necesitamos estar preparados, porque si no podemos hacer un gran daño. Y es fundamental trabajar con la familia. Estas personas necesitan una red de apoyo, y la familia son las personas que están cerca y deben estar pendientes de ellos. De esa manera se consigue que esté protegido y que esté bien cuidado. Está claro que se necesita toda una comunidad para cuidar de una persona, pero lo que está claro es que ser amigo sin juzgar, sin sermonear, trabajar con la familia y pedir ayuda a los profesionales de la salud mental es fundamental para conseguir rescatar a una persona de las garras de Satanás. Correcto. Es completamente correcto, Jonathan. Es completamente válido, y estoy disfrutando mucho cada momento de esta transmisión de este en vivo. Y luego lo hará diferido el que lo vea, ¿no? Y mira, en una ocasión estaba yo en unos tantos días que estaba conectado, y se acerca a mí un joven, ¿no? Se acerca a mí un joven y me comparte que ha tenido ideas suicidas, literalmente. Fue para mí algo fuerte, porque uno nunca está acostumbrado, uno no está preparado para recibir noticias como esas, ¿no? Entonces uno cree es complicado. Entonces yo lo único que pude en ese momento hacer es decirle, aguanta, mira, vamos a orar, platícame qué es lo que te pasa, qué fue por qué has intentado quitarte la vida. Y él me platicaba de una situación muy personal, y yo decía, mira, la vida tiene mucho sentido, la vida vale mucho, porque hay uno que pagó un precio y se llama Jesús. Yo decía, pero cuando tú sientas que esos pensamientos ocupan a tu mente, solamente ve a
a tus pastores, a tus mentores, a tus padres, o sencillamente puedes escribirme y si estoy ahí, pues te voy a compartir, vamos a platicar, vamos a dialogar. Y lo importante es volverle el amor por la vida, porque uno tiene que, ni siquiera es una decisión para pensar, Jonathan. Para mí no es una decisión para pensar, porque es una decisión que no tiene vuelta atrás. Y creo que no le vas a hacer daño, no vas a hacer daño al mundo, sino que más bien vas a hacer daño a aquellas personas que más te aman, a aquellas personas que quieren abrazarte, ¿no? Abrazarte completamente y a mimarte como una madre amima a su hijo, ¿no? Y creo que es importante. Y ahora, ¿cómo identifican pastores, líderes de jóvenes? ¿Cómo pueden identificar estas causas, ¿no? De este suicidio, de pensamiento suicida? ¿Y qué pueden hacer las personas o qué pueden hacer los jóvenes, líderes juveniles de red de apoyo, ¿no? ¿Qué pueden hacer para ayudar a esta persona a crecer y a confrontar su corazón, confrontar su dolor? Sí, yo creo que como comunidad cristiana, como familia de Dios, tenemos que hacer un trabajo importante, primero formándonos para identificar cuáles son los elementos que están alrededor del suicidio, que son elementos que pueden hacernos pensar indicadores de riesgo, pero también hay otros elementos que son de protección. Elementos de protección como, por ejemplo, una familia saludable, unas relaciones saludables, una espiritualidad saludable. Son factores de protección que te ayudan frente a los factores de riesgo. Y por eso es importante que tengamos una formación especializada en el tema. También es necesario que las iglesias puedan dar a las familias, pues dentro del marco de las escuelas de familias que se han hecho en nuestras comunidades de siempre, oportunidad para hablar de este tema. Hablar de este tema en un contexto de confianza, en un contexto de centralidad de la Biblia, para ver cómo nos podemos ayudar. Pero es importante que el liderazgo facilite espacios de reflexión y de formación para las propias familias, para que puedan educar en la esperanza, en la fe, para que puedan recuperar el Evangelio y el poder del Espíritu Santo en la vida de sus hijos o de familiares que están pasando por una situación de desesperación. Y ya por último, el tercer nivel sería el grupo de ayuda. Y eso ya es un nivel en el que se necesita contar con profesionales, pero para que puedan dar un asesoramiento y un apoyo grupal dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras iglesias, pero trabajando con profesionales para que puedan compartir con ellos pautas y puedan tener un seguimiento de estas personas que están en esa situación o de familias que necesitan el apoyo. Porque una familia que tiene un miembro con una situación, con una problemática, con unas ideaciones suicidas o intentos de suicidio, es una familia que sufre, es una familia que no sabe con quién puede hablar, porque el tema del suicidio, como bien decías inicialmente, es todavía un tabú. No sabemos cómo gestionar este tipo de conversaciones. Por eso en la Iglesia deberíamos tener formación para liderazgo, escuelas de padres y grupos de ayuda. Muy interesante lo que has dicho, Jonathan, y créeme que lo he disfrutado cada momento, cada minuto. Y sí, quiero animar a toda la audiencia y a los jóvenes particularmente, a que busquen ayuda, no se queden callados. No hace bien quedarse callados, sino es necesario hablar para que juntos podamos llegar a una solución, llegar a un acuerdo mutuo, ¿no? De poder ayudarte. Y creo que no es como decía al principio, no es una decisión para tomar. Es una decisión que cuando tú la tomas no hay vuelta atrás. Y vas a hacer daño a muchas personas. No le vas a hacer daño al mundo, sino a los que más te aman. A aquellos que más te aman, que están dispuestos a escucharte, a aquellos que están dispuestos a dialogar contigo, a ayudarte, a ser de apoyo a tu vida y a devolverte la ilusión por la vida. Y si no
y el Evangelio se encuentra como una red de apoyo. El Evangelio nos da una esperanza en Jesús, una esperanza viva en uno que sí te comprende, porque el profeta Elías, después de una victoria espiritual tan grande, dijo: ¿acaso soy yo mejor que mis padres? Mejor quítame la vida. Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Jesús sí te comprende. Jesús sí comprende tu dolor. Y quiero animarle a todos a que por favor sigan al pastor Jonathan. Es un hombre extraordinario. Pastor, gracias por esta oportunidad. Ha sido un tiempo maravilloso, muy rápido. Se ha ido un tiempo sumamente rapidísimo, pero creo que nos quedamos con esa mejor parte. Ya para casi, ya en los últimos minutos, quiero, Jonathan, que nos puedas compartir de manera rápida, breve, general, un resumen de lo que pueden hacer y de cómo y de qué forma proceder para ayudar a estas personas de forma rápida, que pueden hacer padres, líderes de jóvenes, líderes en red de apoyo juveniles o grupos de crecimiento, no de fe, de crecimiento. Y los pastores, ¿qué pueden hacer ellos, tanto pastores, padres, líderes, estos grupos de crecimiento, para atajar el problema desde la raíz? Porque creo que tenemos muchos libros de autoayuda, pero ninguno va al problema, ninguno va a la raíz del problema de forma rápida. ¿Qué hacer para ir directo al problema y resolverlo de raíz completamente? ¿Qué tú le aconsejas a todas estas personas? Sí, dar una receta para un problema que es multicausal y multifactorial es muy difícil, es imposible, pero yo quisiera cambiar el enfoque. Trabajar con personas que tienen ideaciones suicidas requiere un nivel de profesionalidad, requiere un nivel de espiritualidad y de madurez importante. Pero, ¿por qué no trabajamos con las personas que están alrededor de quien tiene ideaciones suicidas? Porque trabajar con los que son espectadores, con los que están al lado, son personas mucho más fáciles de trabajar porque no están inmersos en la noche oscura del alma, porque no están en el fondo del pozo. Y qué importante es capacitar a las familias, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores, para saber identificar y saber cómo trabajar y cómo acompañar a estas personas a modo de protección. Si somos comunidades de fe, saludables, sanas, emocional y espiritualmente, seremos atractivos en el sentido de que seremos personas, que seremos espacios en los que enfermos vienen porque encuentran salud. Salud en el Evangelio, salud en el afecto que hay de Cristo en nosotros y que reflejamos en los demás. Por eso, mi desafío no es tanto especializarse en cómo rescatar personas con ideaciones suicidas o con intentos de suicidio, sino cómo generar una comunidad espiritual y emocionalmente sana, una comunidad de personas que sepan quiénes son. Decía muy bien Pastor al principio, el problema es de la identidad. Satanás viene a atacar nuestra identidad. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cuando sabemos el valor que tenemos, cuando sabemos el legado que Dios nos da, somos capaces de atravesar las adversidades, somos capaces de enfrentarnos a los desafíos porque sabemos que Dios está con nosotros. Y cuando esto es así, somos capaces de ayudar a los demás. Si somos comunidades emocional y espiritualmente saludables, seremos capaces de minimizar el impacto del suicidio y saber qué hacer. Por eso es tan importante trabajar con los que pueden ayudar a prevenir y no solamente con los que están en ese conflicto que requieren una intervención mucho más especializada, mucho más precisa y que cualquier error por nuestra parte podría ser fatal. Correcto. Es verdad. Jonathan, gracias, de todas formas, gracias nuevamente por tu tiempo. Un tiempo maravilloso, lo he disfrutado mucho. Por favor, sigan al pastor Jonathan Pozo. Aquí en el enlace de este video voy a dejar etiquetada su cuenta para que vayan a seguirle. A todos los que nos están viendo, síganle. Y quiero también invitar a que sigan la cuenta de INFA, Instituto Familiar de Formación Familiar, que conjuntamente con el pastor Juan Varela
el pastor Jonathan Ponzo trabajan en conjunto en este instituto. Y por ahí escuché que hay un curso de capacitación. ¿Podrías decirle a la audiencia, platicar un poco acerca de este curso? ¿Cuándo comienza? Ya para terminar, ¿cuándo comienza? ¿Y de qué tiempo es de duración este curso promedio? Por si les interesa, pues puedan ir y buscar la cuenta de INFA y pues solicitar información y cómo contactar al Instituto de Formación Familiar para pedir información de cómo acceder a este curso, a estos recursos que están brindando en cuanto a la capacitación y prevención pastoral del suicidio. Sí, gracias por la oportunidad. Desde el Instituto de Formación Familiar estamos ofreciendo un curso online para precisamente prevención y pastoral del suicidio, porque estamos convencidos de que la respuesta al problema del suicidio está en la Iglesia. Y la Iglesia, como familia, tenemos que acoger, tenemos que acompañar y tenemos que dar lo que recibimos de Dios, que es el amor, el alimento, la ayuda material, la ayuda espiritual, la ayuda física, el sustentarnos los unos a los otros. Se trata de un curso 100% online que se realiza en 4 semanas. Son unas 20-25 horas de participación en el aula, trabajos y examen de autoevaluación final, y que recibe la persona que lo realiza un certificado del Instituto de Formación Familiar. Estamos lanzando la nueva edición del curso precisamente el próximo 3 de noviembre, y en la página web institutoinfa.com está toda la información para aquellas personas que quieran saber más. Muchas gracias, pastor. Repito, vayan a seguir al pastor Jonathan Ponzo. En la descripción del video voy a dejar el enlace de su cuenta. Vayan a seguirle, vale la pena su contenido. Y también vayan a seguir la cuenta de INFA, también lo voy a dejar en la descripción de este video para que vayan a seguir esa página, esa cuenta, que va a estar súper padre, contenidos exclusivos donde están trabajando muchas áreas, pero creo que principalmente este curso, por favor, inviertan. En la medida que puedan, inviertan en su ministerio, inviertan en la pastoral del dolor, porque pueden ayudar, ¿no? Pueden ayudar a acompañar, conjuntamente con una red de apoyo, pueden acompañar en crear comunidades de fe saludables, que es importante estas comunidades de fe saludables. Y reitero, síganlo. Muchas gracias, pastor Jonathan, por su tiempo. Sé que es un hombre sumamente complicado por su trabajo, por su constante movimiento en el desarrollo ministerial, prácticamente a tiempo completo, pero en la medida de lo posible me ha dado este espacio, así que me honra mucho y nuevamente muchas gracias. Así que estaremos por ahí próximamente, si Dios lo permite, compartiendo nuevamente algunos puntos, algunos temas interesantes. Y un saludo también al pastor Juan Varela y a todo el equipo de INFA, y en especial al pastor Jonathan, a su familia y a la comunidad de fe que usted dirige conjuntamente con el pastor Juan Varela, esta comunidad de fe. Así que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Bendiciones, pastor. Un privilegio. Un abrazo muy fuerte y Dios les bendice. Amén. Bendiciones. Gracias.